Muy buenas noches, aquí les habla el misionero Rudy para testificar de las maravillas que Dios hace y ha hecho en mi vida. Este es un testimonio de cómo Dios me ha proclamado a través de su misericordia. Hace unos meses, amados hermanos, amigos de todo el mundo, pastores, pues a partir del mes de estos meses atrás, de este año 2021, en medio de esta pandemia, hace unos meses, me contagié, no sé cómo, del virus COVID-19. Es lamentable pensar en la forma en que fui contaminado, pues ya llevaba 3 semanas sin probar alimento, sin tener que comer a causa de esta enfermedad. Y empecé a recordar, amados hermanos, una cita en Isaías que dice, en Isaías 57, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Llegaba a mi mente esta lectura bíblica en Isaías 57:1 en adelante. Después de esas 3 semanas de estar sin alimento por causa que no me daba hambre, adelgacé demasiado, amados hermanos. Entonces, el hermano Luis, un hermano de la iglesia, me llevó a 2 clínicas de la ciudad de La Ceiba. En la segunda clínica, yo sentía más gravedad en mi enfermedad y comencé a delirar. Y mientras estaba allí en el lecho de enfermo dentro de la clínica, mientras la doctora me atendía y me ponía suero y oxígeno, por un momento sentí una fuerza sobrenatural, un poder sobrenatural alrededor mío, como que si un ángel estaba al lado mío. Yo sentí cuando se sentó al lado mío en la camilla, sentí que la camilla se hundía al lado mío. No lo miraba, pero sentía su presencia, una presencia sobrenatural. Era la presencia de Dios. Pasados unos minutos, llegó el hermano Luis y le comencé a contar que Dios estaba ahí en la clínica, que Dios estaba conmigo, que Él estaba ahí dándome fuerzas, ánimo. Yo sentí energía de la unción de Dios en medio de aquella agonía por este virus. Amados hermanos y amigos, de allí fui llevado nuevamente a la casa del hermano Luis. Y allí comencé otra vez en el lecho de la cama a seguir padeciendo y padeciendo, pues no quería ir a un hospital porque me habían hablado mal de los hospitales, que los hospitales abandonaban a los enfermos. Era aquella pesadilla que yo sentía si iba o no iba. Y aquello me hacía estar ahí sufriendo en aquella habitación del hermano Luis, de la casa del hermano Luis, amados hermanos. Pero Dios es grande y maravilloso. En ese medio, en ese intermedio de esas horas, de días, después de haber estado en aquellas clínicas, todavía no iba a un hospital. Y me fui engraveciendo y engraveciendo, con fuertes dolores de cabeza. Mi corazón se embombaba, sentía como que se me iba a parar el corazón. Mi cuerpo se estremecía en aquella cama, una calentura, una fiebre que me daba. Amados hermanos, era algo terrible, era algo que no podía entender de dónde venía. Pero lo cierto es que estaba muy delgado. Mi cuerpo, mi carne me descolgaba de mi cuerpo y aquello me ponía en una situación muy difícil. Jamás me había sentido así en aquella situación que me encontraba.
En esos días llamó la hermana Mari desde España en una llamada, solicitó una llamada con el hermano Luis, una videollamada, y luego me comunicó con ella. Y en aquella videollamada yo estaba en una silla afuera de la casa del hermano Luis, en un árbol que él tiene allí en el solar de la casa. El hermano Alirio y el hermano Luis sacaron una silla y me pusieron allí, amados hermanos, sentado, pero mi cuerpo temblaba, yo no podía sostenerme en pie. Y allí comencé a hablar en aquella videollamada con la hermana Mari, quien comenzó a darme palabras de aliento, palabras de amor, de consideración, de cariño, y dándome fuerzas y aliento a través de su palabra. Y me decía: hermano Rudy, Dios tiene cosas grandes para ti. Dios te va a sacar de esto que estás pasando. Dios no va a permitir que tú mueras. Esas eran las palabras de nuestra hermana Mari desde España. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que aquellas palabras de la hermana Mari me consolaban, me daban aliento oír aquella voz a través del auricular del teléfono. Padre de la gloria, decía yo: caramba, tengo que encomendarme a Dios. Y en ese medio que estaba con la hermana Mari ahí, en esa comunicación, me atacó el virus nuevamente en mi corazón, como una descarga eléctrica en todo mi cuerpo, que quedaba en un shock yo. Y la hermana Mari pudo verme ahí a través de la videollamada en ese momento. El hermano Luis me auxilió inmediatamente. Me llevaron otra vez donde el doctor, pero yo sentía que estaba peor cada momento, otra vez más peor. Mis amados hermanos, tenemos que empezar a reflexionar, a cuidarnos, porque para no llegar a esa situación que el enemigo me permitió a mí llegar. Después de aquello, amados hermanos, de unos días, el hermano Alirio fue a orar por mí, a ponerme manos en mi cuerpo, a orar y a orar. Y el hermano Alirio comenzó otra vez a proclamar aquella palabra de bendición, a proclamar aquella palabra de reprensión a la enfermedad del virus. Y sus palabras eran del hermano Alirio: usted conoce la palabra de Dios, usted es un gran siervo del Señor, usted es un hijo de Dios. El diablo quiere tenerlo ahí postrado, pero yo le digo: en el nombre de Jesús, me decía el pastor Alirio, tiene que levantarse en el nombre de Jesús, porque usted es un hijo de Dios que conoce la palabra y no puede estar ahí postrado en esa cama. Así que en el nombre de Jesús hoy lo volvemos a levantar. Levántese. Estas eran las palabras del hermano Alirio. Y luego, al rato, me sacaron hacia afuera. Yo pedí que me sacaran, a que me diera el sol nuevamente en el solar del hermano, a sentarme a una silla y estuve llorando amargamente. Después, amados hermanos, volví otra vez a la cama. Al siguiente día comencé otra vez en aquella agonía. No dormía todo ese tiempo que pasé enfermo. Las 3 semanas fueron día y noche que no podía dormir ni comer. Solo agua tomaba. Y el hermano Luis pasó allí dándome comida, dándome agua, asistiéndome como un enfermero. Yo nunca había visto una persona tan dedicada realmente a su prójimo. Dios me estaba dando una lección a través del hermano Luis, que había que amar a nuestro prójimo, porque es lo que dice su palabra. Y en ese instante comencé yo a entender el propósito de Dios. Y al mirar al hermano Luis, con qué amor, con qué cariño, con qué voluntad, estaba siempre a mi lado asistiéndome. No me tenía asco, no me tenía desconfianza, sabiendo que yo estaba contaminado del virus. Amados hermanos, en eso que no quería ir al hospital, pero al siguiente día de repente se oyó unos gritos y era la ambulancia que venía.
temprano a mediodía, de mediodía abajo, apareció aquella ambulancia tremenda con su ruido que hace, y llegaron los paramédicos con su camilla hasta la habitación donde estaba yo, mis amados hermanos, y allí me tomaron la presión, me pusieron aparatos y todo, oxígeno, ahí en el lecho de la cama, en la habitación, y me dijeron, hermano Rudy, usted está grave, usted está de muerte, usted solo tiene ya 24 horas, lo más que puede durar así como está, si es posible. Entonces denos el permiso de llevarlo al hospital, a internarlo. Necesita ser internado. Y en aquel momento yo no puse resistencia, porque ya miré que era un plan de Dios, que era un plan del Señor en ese momento. Y así fui llevado, sacado en camilla hacia la ambulancia. El hermano Luis no se despegó un momento allí en la ambulancia. Y mientras íbamos en el trayecto del camino hacia el hospital, el hermano Luis avisaba a mi familia, avisaba de mi situación. Oh, aleluya, Señor Dios. Realmente que es algo terrible. Y cuando fui llevado al hospital, el hermano Luis se encargó él de dar aquel trámite de mis papeles, del ingreso, pues yo estaba casi inconsciente con oxígeno ahí en el hospital. Era la primera vez en mi vida que conocía un hospital en mi vida. Déjenme decirle, amados hermanos, que para honra y gloria de Dios, los médicos me atendieron excelente, abrieron sus puertas y me atendieron con gran voluntad, con gran amor, y fui ingresado ahí a la sala de donde uno es llevado, a la sala de COVID, y allí en el trayecto de la noche fui engraveciéndome más y más y más, y me tenían con suero. En el término de la siguiente noche yo no me recuperaba, sino que empeoraba mi salud, y los médicos comenzaron a decirme que tenía que estar boca abajo. Me sonaba en la espalda. Estar boca abajo, incómodo en una cama, es algo terrible, con suero en los brazos. Yo no podía saber cómo estaba ahí, boca abajo, amados hermanos. Pero luego me fui acostumbrando a esa situación difícil. Y en el término de la noche, oía a los doctores que me revisaban y yo estaba cayendo ya en coma, y oía que los doctores decían que estaba muy grave y que solamente probablemente podía durar de 2 horas a 3 horas, y que tenían que actuar conmigo inmediatamente llevándome a la sala UCI de cuidados intensivos. Eso significa que cuando lo llevan a la cama UCI de la sala de cuidados intensivos, es la última oportunidad que un paciente de COVID tiene para poder vivir, porque allí le colocan una mascarilla que le cubre toda la cara y unas mangueras que van hacia la boca, conectadas a la cama UCI, que dan oxígeno y dan todo el tratamiento mecánico de los ventiladores mecánicos que ahí tienen. Pero para mí eso fue terrible. En medio que me encontraba en la sala UCI de cuidados intensivos, era terrible que yo no podía ubicarme con aquella mascarilla llena de oxígeno, porque el oxígeno era muy fuerte. No podía cerrar mi boca, no podía respirar por la nariz, no podía ni por la boca, no podía cerrar mi boca. Era algo terrible, era algo duro para mí, pero los médicos me decían: es necesario que usted haga un esfuerzo de sobrevivir, que confíe en Dios, que Dios lo va a librar de este virus, pero es necesario que usted ponga de su parte. Yo puse de mi parte también y sentí una confianza con Dios. Hubo un momento que yo parecía que iba a morir, que estaba en un hilito de la muerte. Déjeme decirle que
en ese momento yo miré un túnel inmenso en medio de la vida y la muerte. Un túnel de color café y negro. No podía describir más allá porque es algo sobrenatural en medio de la muerte. Pero yo sentía, en ese momento, yo sentí la voz de Dios en mi mente, en mi corazón, que me decía en mi cabeza: no temas, porque así como estuve con Israel, con Isaías y con todos aquellos profetas, así estoy contigo también. Oía la voz en mí: ten fe, porque Jehová está contigo. Y siempre oí esa palabra. Siempre oí esa palabra, mis amados hermanos. Pero Dios es grande, porque en realidad solo la fe con Dios, la fe que puede sobremover montañas, como dice la palabra de Dios, amados hermanos. Pues pasado ese tiempo, en los siguientes días, yo pude superar, con la ayuda de Dios y de los médicos, pude superar esa situación. La pude ir superando. Pero era algo que yo sentía, un estruendo en mi cabeza, que no podía entender qué estaba pasando. Yo me quejaba grandemente, porque solamente estaba yo, Dios y los médicos conmigo. Los médicos me trataron maravillosamente. Al lado mío había más pacientes que se morían, gritaban, lloraban. Y eso es algo terrible, de poder ver esas personas también en la situación, que están igual a uno, pero que otros se mueren porque tienen un destino diferente. Es algo tremendo, amados hermanos. Pero vemos en una palabra que es algo tan maravilloso, que Dios tiene el respaldo para nosotros, que Dios tiene ese gran amor para cada uno de nosotros. Y voy a compartir este versículo bíblico. En el capítulo 56 de Isaías dice, en el verso 2 dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que es en guardar la ley de Dios, la ley y la justicia de Dios. En ese momento de angustia, yo me arrepentí de todos mis pecados. En mi mente yo le dije, allí postrado en esa cama UCI, con esos tubos en mi boca, esas mangueras conectadas, las jeringas, el suero, todo lo que me aplicaban allí, en medio de eso yo me arrepentí. De eso se acuerda uno. Comencé a arrepentirme de todos mis pecados. Y le dije al Señor: perdóname, Señor, mis pecados. En este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, le dije a Dios. En el nombre de Jesús le digo: perdóname. Y tomé a Jesucristo como mi Salvador de mi vida, como el único abogado de mis pecados, de mi vida. En ese momento que estaba de muerte, yo me arrepentí, porque le dije: Señor, no quiero ir al infierno. No quiero ir al infierno. Si muero, quiero ir a tu seno, Señor. Quiero ir allá a dormir en una morada para despertar en aquel día. Esas eran mis palabras en mi mente en ese momento, porque lo más probable era que iba a morir. Y estaba consciente de eso, una muerte consciente. Pero en ese momento, mis amados hermanos, me concentré en Dios, y la fuerza de Dios vino hacia mí, la unción de Dios vino a mí. Aleluya. Y es por eso, mis amados hermanos, que testifico, doy este testimonio de que Dios estuvo conmigo. A los días me pusieron, salí de aquella coma y fui recuperado, y fui llevado a la sala de atención intermedia del hospital, sala intermedia de la atención de pacientes de COVID graves en recuperación.
Y me fui recuperando ahí en esa sala y fui recuperándome. Yo no podía caminar porque estaba bien flaco. No tenía fuerzas para ponerme de pie, ni para caminar al baño. Me tuvieron que poner pamper para que allí en el lecho de esa cama, allí tenía que hacer mis necesidades y que vinieran los doctores a limpiarme, a asearme a cada instante que pasaba. Porque déjame decirte que el COVID te somete a muchas cosas. El efecto te hace una diarrea en los pacientes que a cada rato están haciendo pipí, a cada rato están orinando. Y las enfermeras tienen que estarlo limpiando, vaciando. Y eso es terrible, mayormente cuando ha sido penoso para esas cosas. Pero ahí uno tiene que agarrarse de Dios y ser consciente de la situación y dejar la pena a un lado. Los médicos se portaron lindos conmigo, pero déjame decirte que en ese medio fue el medio para yo conocer personas, para tratar con personas. Allí pierde la pena, pierde toda desconfianza. En mi gravedad como estaba, ya recuperándome, hacía un esfuerzo por ayudar a los demás pacientes. Les hablaba de Dios, les hablaba que tuvieran fe en Él, que Dios los iba a restaurar. Eso era algo maravilloso, que yo podía sentir aquella fortaleza de Dios en mí. Y luego comencé, y el hermano Luis me llevaba los 3 tiempos de comida. Él me llevaba, todos los días viajaba con comida, agua. Y yo agradezco a Dios por eso. Yo le agradezco al Señor por todo lo que Él estaba haciendo. Y Él hizo. Dios lo va a recompensar mucho a mi hermano Luis. Así que, amados hermanos, recuerdo siempre la lectura donde Dios le dijo al profeta, cuando lo hizo pasar por el valle de los huesos secos, y le preguntó que si esos huesos vivirán, que si esos huesos iban a tener carne. Y el profeta le contestó: tú lo sabes, Señor, tú lo sabes, porque cuando uno está en una situación difícil, Dios lo recupera si tenemos fe. Así que en esta hora maravillosa he dado este pequeño testimonio. También, mis amados hermanos, los amigos que siempre llamaron, del departamento de Santa Bárbara también se comunicó la hermana Moncha desde Nuevo Celular. La hermana Moncha siempre estuvo pendiente de mí. También la profesora Arely, también pendiente desde Santa Bárbara. Todos estaban pendientes. Mi hermana Delcy desde Estados Unidos, ella estaba pendiente llamando al hermano Luis. Mi hermana Delcy, amados hermanos, cuando uno entra al hospital, allí le piden todo lo que son la máscara con oxígeno. El paciente tiene que comprarla, porque esa máscara llega a ser personal de cada paciente. Y es una máscara que es muy cara, ¿verdad? Entonces comienzan a solicitar si uno puede comprarla, porque es una máscara que es muy personalizada a cada paciente. Entonces, pero si el que no tiene cómo comprarla o no tiene familia, pues el hospital ve cómo consigue una. Pero, mis amados hermanos, en medio de todo eso, mi familia estuvo pendiente. La iglesia de Sion en Ceiba también orando, en oración, hicieron oración para que Dios tuviera misericordia de mi vida, de mi situación en que yo me encontraba. Y así todos los amigos, pastores, también dieron sus muestras de amor hacia mi persona en ese momento. Me llamaron al teléfono, algunos. Así que uno agradece en ese momento que está ahí, uno agradece mucho una llamada de aliento, una palabra de amor, amados hermanos. Pero hasta que fui mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, hasta que me dieron de alta. Por todos mis amados hermanos estuve como 20
25 días. 25 días en el hospital. Solo en el hospital estuve 25 días. 25 días que no lo sentí en ese momento que estaba para esos días. Y cuando salí, que el hermano Luis me fue a traer, me sentía triste porque dejaba a los compañeros enfermos ahí, a los amigos que yo había hecho. Me sentía solo, que ellos quedaban ahí. Pero sale uno desorientado, solo confiando en Dios. Y así comencé nuevamente a poderme rehabilitar dentro del ambiente que me esperaba en aquella situación, que no podía caminar. Tenía que hacer ejercicio. Me sentía muy mal, me sentía deprimido, porque jamás me había visto así tan delgado como me había encontrado. Pero al final, mis amados hermanos, llegué a la semana y media. Me puse en contacto con mi familia para poder retornar de Ceiba hacia Cortés, al departamento de Cortés. Y fue así, mis amados hermanos. El hermano Luis, él me acompañó hasta San Pedro Sula porque yo apenas daba un paso, y él me ayudó con la mochila y todo, hasta que pude entrar al bus. Él se regresó nuevamente. Amados hermanos, Dios es grande, Dios es maravilloso. Así que espero que este testimonio de este momento, de esos momentos difíciles en que me encontré, pero que Dios me ha recuperado, quiero enviar un mensaje a toda la población, que la población obedezca a las autoridades. Primero, que confíes en Dios, y luego que use las medidas de bioseguridad que dice la autoridad que hagamos, como la mejor prevención, porque aunque Dios está con nosotros, tenemos que ser sabios. Así que Dios te bendiga, y que este testimonio que Dios me ha permitido contarte te sirva mucho en tu vida y que sea de mucha bendición. Te habló el hermano misionero Rudy Zaldívar. Que Dios te bendiga.